Durante más de 3 décadas, un nombre ha sido sinónimo de elegancia, fuerza y romanticismo en el mundo de las telenovelas: Fernando Colunga. Nacido el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México, Colunga no solo se convirtió en uno de los actores más reconocidos de la televisión latinoamericana, sino también en una figura enigmática que a lo largo del tiempo supo cultivar tanto el cariño del público como un halo de misterio casi impenetrable. Desde sus inicios como doble de acción hasta su consolidación como protagonista absoluto en clásicos como La usurpadora, Esmeralda, Amor real o Soy tu dueña, Fernando construyó un legado que trasciende generaciones. Su talento, sumado a su imponente presencia física y a una ética profesional intachable, lo convirtieron en un verdadero ídolo para millones de televidentes en América Latina, Estados Unidos, Europa y otras latitudes donde llegaron las producciones de Televisa. Pero mientras su imagen brillaba en la pantalla como el arquetipo del hombre perfecto, el galán caballeroso, protector, romántico y valiente, fuera de escena, Colunga mantenía una vida rigurosamente privada. Poco o nada se sabía sobre sus relaciones, su familia, sus pasatiempos o su estado emocional. En una era donde las redes sociales exponen cada rincón de la vida de los famosos, Fernando se convirtió en una excepción. Nunca compartió fotos íntimas, jamás confirmó romances, y siempre evitó responder sobre los rumores que lo rodeaban. Y ese silencio, prolongado durante años, fue quizás lo que alimentó aún más el interés por su figura. ¿Quién era realmente Fernando Colunga cuando se apagaban las cámaras? ¿Por qué nunca se casó ni formó una familia pública? ¿Qué lo llevó a alejarse de las telenovelas justo cuando aún tenía millones de seguidores dispuestos a verlo una vez más como el héroe romántico? En el año 2025, y a sus 59 años, Fernando finalmente ha hablado. En una entrevista exclusiva y profundamente emocional, el actor rompió su tradicional hermetismo y se abrió sobre aspectos de su vida que por décadas prefirió mantener ocultos. Lo hizo con serenidad, sin estridencias ni escándalos, pero con una honestidad que conmovió incluso a los más escépticos. Lo que reveló no fue solo una confirmación de lo que muchos ya intuían, sino también una ventana hacia su mundo interior. Las razones de su retiro, sus batallas silenciosas, su visión sobre el amor, la fama y el paso del tiempo. Este reportaje busca trazar un retrato íntimo y honesto del hombre detrás del personaje. A través de 7 capítulos, recorreremos su ascenso meteórico en la televisión, sus amores invisibles, su lucha por preservar su identidad, su desconexión del medio artístico y, sobre todo, la reciente confesión que ha generado una ola de reacciones entre sus fans y el medio artístico. Porque a veces, los silencios más prolongados son los que gritan verdades más profundas. Y Fernando Colunga, a pesar de su fama, eligió hablar solo cuando sintió que tenía algo que decir. Antes de convertirse en uno de los galanes más emblemáticos de la televisión hispana, Fernando Colunga tenía un destino completamente diferente en mente.
Nacido en el seno de una familia de clase media en la Ciudad de México, su infancia transcurrió entre estudios rigurosos, deportes y una formación marcada por los valores tradicionales. Su padre, empresario, y su madre, ama de casa, siempre fomentaron en él la disciplina, la responsabilidad y el trabajo constante como caminos hacia el éxito. Desde muy joven, Fernando demostró una notable inteligencia lógica y una inclinación por las ciencias exactas. Esto lo llevó a estudiar ingeniería civil, carrera que completó con excelencia, convencido de que pasaría su vida diseñando estructuras y edificaciones. Sin embargo, algo en su interior no encajaba. Mientras otros colegas parecían felices en obras y planos, él sentía una inquietud difícil de explicar. El giro inesperado fue casi por casualidad que Colunga entró al mundo del espectáculo. Atraído por la curiosidad y por el deseo de explorar otras facetas de sí mismo, comenzó a trabajar como doble de acción. Su primer acercamiento formal fue como stuntman en la telenovela Dulce Desafío, 1988, donde sustituyó en escenas arriesgadas al actor Eduardo Yáñez. Aquella experiencia, breve pero intensa, encendió una chispa en él. Animado por esa emoción nueva, decidió tomar un riesgo que cambiaría su vida. Se inscribió en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, una de las academias de formación actoral más prestigiosas de México. Tenía ya más de 25 años, edad en la que muchos aspirantes comienzan a sentir que es tarde para una carrera artística. Pero Fernando no se dejó intimidar. Me di cuenta de que no quería pasar mi vida dentro de una oficina o detrás de un escritorio. Necesitaba expresarme, crear, conectar con los demás desde otro lugar, confesaría años más tarde. Sus primeros pasos en la actuación, durante sus años en el CEA, Colunga destacó no solo por su físico llamativo, alto, musculoso, de mirada penetrante, sino también por su compromiso y seriedad. Era el primero en llegar a las clases y el último en irse. Estudiaba con fervor, absorbía consejos de sus maestros y practicaba frente al espejo hasta lograr la emoción deseada. Sus primeros papeles en televisión fueron modestos. Apareció en pequeñas participaciones en telenovelas como Cenizas y Diamantes y María Mercedes. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1995 con María la del Barrio, donde interpretó a Luis Fernando de la Vega junto a Thalía, quien en ese entonces era ya una estrella internacional. La química entre ambos traspasó la pantalla, y el nombre de Fernando Colunga comenzó a sonar con fuerza. Fue el comienzo de una carrera imparable, la consolidación de un galán. El éxito de María la del Barrio abrió todas las puertas. En 1998 protagonizó La Usurpadora, compartiendo créditos con Gabriela Spanik. Su interpretación del noble y atormentado Carlos Daniel Bracho se convirtió en un fenómeno internacional. La telenovela fue transmitida en más de 120 países, doblada a múltiples idiomas, y Colunga se transformó en ídolo global casi de la noche a la mañana. A partir de entonces, su presencia se volvió sinónimo de calidad y éxito. Esmeralda, Amor Real, Alborada, Mañana es para siempre, Soy tu dueña. Cada producción era recibida con entusiasmo. Su versatilidad le permitió interpretar desde rancheros hasta
corruptes hasta aristócratas del siglo XIX, pasando por empresarios contemporáneos, todos con la misma credibilidad. Pero detrás del brillo del estrellato, Fernando jamás perdió la humildad. En los sets, era conocido por su puntualidad, su cortesía con el equipo técnico y su intensa preparación para cada personaje. Sus compañeros lo respetaban. Los directores confiaban ciegamente en su talento, y el público lo adoraba. Una imagen sin fisuras, Colunga se convirtió, sin proponérselo, en el prototipo del hombre perfecto, atractivo, educado, varonil, protector. En una industria a menudo dominada por escándalos, él mantenía una imagen impecable. Nunca aparecía en fiestas desenfrenadas, no daba entrevistas sensacionalistas, no protagonizaba portadas escandalosas. Su vida fuera de cámaras era un misterio, lo que no hizo más que alimentar el interés en su figura. Los productores sabían que poner su nombre en un proyecto era garantía de éxito. Las marcas lo buscaban. Las revistas querían saber más. Pero Fernando mantenía una regla de hierro. No hablo de mi vida privada. Prefiero que me conozcan por mi trabajo. Y así fue durante más de 20 años. Un profesional inquebrantable que, paso a paso, sin ruidos ni estrategias de marketing agresivas, construyó una carrera sólida, admirada y casi intachable. Si algo ha caracterizado a Fernando Colunga a lo largo de su carrera, ha sido su inflexible hermetismo. La misma muralla que lo protegió de los escándalos fue también la que contuvo muchas de sus emociones más profundas. Tras esa fachada de galán fuerte, disciplinado y siempre en control, habitaba un hombre que, como todos, cargaba con dolores silenciosos, renuncias personales y heridas no cicatrizadas. En esta etapa de su vida, a los 59 años, Fernando finalmente ha compartido lo que, según sus propias palabras, fue la tristeza más grande que marcó su existencia como ser humano. Una vida sin despedidas. En la conversación más íntima que ha concedido hasta la fecha, Colunga rompió su silencio sobre la pérdida que más lo marcó. La muerte de su padre, ocurrida en la más absoluta privacidad y lejos del escrutinio público. Él era mi guía. Cuando él se fue, sentí que perdí mi brújula, confesó el actor visiblemente conmovido. Nunca tuve tiempo para despedirme como debía. Estaba grabando una telenovela y, por mi compromiso, no estuve allí como hijo, sino como profesional. Hasta hoy me pesa. La culpa por no haber estado presente en los últimos días de su padre es una carga emocional que lo acompaña. Colunga explicó que durante años reprimió su dolor, convencido de que debía ser fuerte y que el público no debía notar ni una grieta en su imagen. Pero ese silencio emocional se convirtió, poco a poco, en una prisión interior. Durante las grabaciones sonreía, interpretaba escenas románticas o dramáticas, pero por dentro estaba roto, reveló. El aislamiento como mecanismo de defensa, a diferencia de muchos colegas que se apoyan en su círculo de amistades o en la familia extendida. Fernando eligió el aislamiento como estrategia de sobrevivencia emocional. Se encerró en sí mismo, se distanció incluso de personas cercanas y evitó cualquier situación que pudiera ponerlo en contacto con emociones intensas. No quería hablar con nadie, no quería explicar nada. Me dolía y punto, y no estaba listo para compartirlo, dijo en voz baja.
Este duelo prolongado e invisible impactó profundamente en su estado de ánimo, su percepción del éxito e incluso su relación con la actuación. Dejé de disfrutar lo que hacía. Ya no era suficiente. Empecé a preguntarme si todo ese esfuerzo valía la pena si al final perdía lo más valioso, relató. Blanca Soto, la compañera que lo entendió en silencio. Durante años se especuló con una posible relación sentimental entre Fernando Colunga y la actriz Blanca Soto, con quien trabajó en la serie Porque el amor manda. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación amorosa, en esta reciente entrevista Fernando reconoció que ella fue una figura clave en uno de los momentos más oscuros de su vida. Ella fue de las pocas personas que me comprendió sin necesidad de que hablara. No me exigía explicaciones, simplemente estaba allí, declaró. No entró en detalles sobre el tipo de vínculo que los unía, pero sus palabras dejaron entrever que en Blanca encontró consuelo y contención emocional, dos elementos que escaseaban en su vida en esos años. El llanto escondido detrás del telón. Fernando reconoció que hubo noches enteras en las que lloró en silencio tras las grabaciones. Tenía que mostrar fuerza en el set, pero al llegar a casa era otra historia. Me derrumbaba, dijo. La paradoja era desgarradora. Millones lo veían como un símbolo de fortaleza, mientras él sentía que se desmoronaba por dentro. Esta disonancia entre la figura pública y su yo íntimo fue, según él, una de las cargas más duras que tuvo que sostener durante años. Aprendí a vivir con el dolor, a convivir con él, a actuar con él. Y eso, con el tiempo, me desgastó. El momento en que tocó fondo, el punto de inflexión llegó en 2017, justo después de una serie de compromisos laborales que lo dejaron exhausto. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: alejarse del medio artístico sin aviso previo ni rueda de prensa. No estaba huyendo de los fans ni de mi carrera. Estaba huyendo de mí mismo. Necesitaba reencontrarme, volver a aprender quién era sin las luces ni los personajes, explicó. Durante ese retiro voluntario, Colunga comenzó un proceso de introspección profundo. Se refugió en la lectura, en la naturaleza, en viajes anónimos, y poco a poco comenzó a sanar. Para el público, la desaparición de Fernando Colunga de la pantalla chica fue repentina, casi abrupta. Un día estaba en horario estelar, encabezando producciones millonarias, y al siguiente, silencio. No hubo escándalo, no hubo comunicado dramático, no hubo conferencia de prensa. Simplemente dejó de aparecer. Pero esa retirada, que para muchos fue un misterio, en realidad fue el resultado de un proceso largo, silencioso y doloroso que el actor venía gestando desde años atrás. La última etapa frente a las cámaras. A mediados de la década de 2010, Fernando seguía siendo uno de los protagonistas más cotizados de la televisión hispana. Producciones como Mañana es para siempre, Soy tu dueña, y Porque el amor manda confirmaban que su nombre seguía siendo sinónimo de rating. Su presencia garantizaba ventas internacionales, campañas publicitarias y una respuesta inmediata del público. Sin embargo, internamente algo había cambiado. Colunga ya no vivía la actuación con la misma ligereza y entusiasmo del inicio. El set
que antes era su terreno de juego y creación, comenzó a parecerle un lugar de exigencias inagotables. Las jornadas de trabajo extensas, las presiones del mercado internacional, la necesidad constante de superar el éxito anterior. Todo ello fue acumulándose como un peso silencioso sobre sus hombros. Había días en los que llegaba al foro con el cuerpo presente, pero el alma cansada, confesó en la entrevista. Ya no era solo el personaje sufriendo en la historia, era yo arrastrando emociones que no descansaban nunca. La grieta entre el hombre y el personaje, uno de los conflictos más profundos que Fernando experimentó en esa etapa, fue la distancia creciente entre el hombre real y el galán idealizado, que interpretaba una y otra vez. En la pantalla era el héroe que siempre encontraba el amor, la justicia y la redención. Pero en su vida privada atravesaba duelos no resueltos, preguntas existenciales y un cansancio que no se podía maquillar. Esa contradicción lo fue desgastando. Empecé a sentir que mi vida entera giraba en torno a interpretar versiones idealizadas de un hombre que ni siquiera yo reconocía en el espejo, explicó. El público pedía más telenovelas, más historias, más repeticiones de aquel arquetipo de perfección masculina. Pero Fernando, por dentro, sentía que ese molde ya no le pertenecía. La industria que cambiaba, y él también. Mientras tanto, la industria audiovisual cambiaba a una velocidad vertiginosa. Plataformas de streaming, formatos más cortos, nuevas estéticas narrativas y un público acostumbrado a consumir contenido de manera rápida y masiva fueron transformando el ecosistema en el que Colunga se había convertido en rey. Los nuevos proyectos ya no eran siempre esas grandes telenovelas de 150 capítulos que lo habían hecho famoso. Los tiempos se acortaban, los estilos cambiaban, y la lógica del negocio comenzaba a priorizar otras fórmulas. Paralelamente, el actor se encontraba en una etapa vital distinta. Ya no era el joven que soñaba con demostrar que podía ser protagonista, sino un hombre cercano a los 50 que se preguntaba qué quería hacer con los años que tenía por delante. Me di cuenta de que la vida no podía ser solo trabajar, trabajar y trabajar, dijo. Empecé a preguntarme qué quedaba de mí una vez que se apagaban las luces del foro. El día que dijo basta, el momento decisivo no fue dramático, ni cinematográfico. No hubo gritos ni portazos. Fue, según él mismo describe, un día tranquilo pero definitivo. Después de terminar uno de sus proyectos más exigentes, recibió nuevas propuestas para protagonizar otra telenovela. Eran ofertas atractivas, bien pagadas, con equipos que conocía y respetaba. Todo indicaba que debía decir que sí, pero su respuesta fue otra. Me senté con mi representante y le dije, no quiero hacer nada por ahora, no quiero comprometerme a un proyecto largo, necesito detenerme, recordó. Quienes lo rodeaban pensaron al principio que era una pausa corta, un descanso de algunos meses, pero para Fernando, ese por ahora venía cargado de algo mucho más profundo. Era el primer paso consciente de un retiro indefinido. Rumores, especulaciones y silencio. En cuanto su ausencia comenzó a hacerse evidente, los rumores no tardaron en aparecer. Algunos medios hablaron de posibles problemas de salud. Otros sugirieron conflictos con ejecutivos. Y no faltaron quienes insinuaron que estaba atravesando una crisis sentimental.
Sin embargo, Colunga optó por no desmentir ni confirmar nada. El silencio fue mi escudo. Sabía que si respondía a un rumor, tendría que responder a todos, y no quería eso para mi vida, explicó. Su decisión de no alimentar el ciclo mediático lo alejó aún más de la exposición. Mientras en la prensa se multiplicaban las teorías sobre su paradero y su estado, él elegía caminar por calles anónimas, lejos de los sets. La vida después del foco. ¿Qué hizo Fernando Colunga cuando dejó de ser parte del engranaje diario de la televisión? La respuesta sorprende por su sencillez. Se dedicó a actividades que para muchos resultarían comunes, pero que para él eran casi un lujo desconocido. Levantarse sin un llamado de producción a las 6 de la mañana, leer sin mirar el reloj, hacer ejercicio por placer y no por una exigencia de imagen, cocinar, viajar sin agenda, pasar tiempo con pocas personas de confianza. Descubrí el valor de lo cotidiano, de tener un día sin cámaras, sin maquillaje, sin tener que ser nadie más que yo, relató. También confesó que este tiempo le permitió explorar facetas de sí mismo que había postergado durante años. Volví a estudiar cosas que me interesaban. Me acerqué más a la espiritualidad. Entendí mejor mis límites y mis necesidades. El momento de quiebre y de recomienzo. Aunque la decisión de retirarse fue liberadora, no estuvo exenta de miedo. El actor admitió que hubo noches en las que se preguntó si estaba cometiendo un error irreparable. Tenía miedo de desaparecer y que el público se olvidara de mí. Después de todo, uno no deja de ser humano por ser actor. Pero también entendí que si quería seguir adelante como persona, tenía que correr ese riesgo, dijo. Con el tiempo, ese miedo se transformó en una sensación de paz. Colunga empezó a aceptar que su valor no estaba solo en su presencia diaria en la pantalla, sino en lo que había construido a lo largo de los años. Una trayectoria respetada, personajes memorables, un legado que no necesitaba estar alimentándose constantemente para existir. Fue duro, sí, pero también fue la decisión más honesta que tomé conmigo mismo. Si hay una palabra que acompañó a Fernando Colunga durante toda su carrera, esa es perfección. Perfección en la actuación, en la imagen, en el comportamiento público. Desde que comenzó a consolidarse como protagonista de telenovelas, la industria, los medios y el público construyeron en torno a él la figura del galán intachable, del hombre que nunca falla, nunca se descompone, nunca pierde el control. Es una imagen seductora para la pantalla, pero profundamente exigente para la vida real. Un personaje que lo seguía fuera del set. Con el paso de los años, Fernando se dio cuenta de que, de algún modo, ya no solo interpretaba personajes perfectos en las telenovelas. La gente esperaba que él mismo fuera una prolongación de esos héroes de ficción. En las historias, era el hombre noble que siempre decía lo correcto, que defendía a la protagonista, que se sacrificaba por amor, que cargaba con el peso de la familia, de la hacienda, de la empresa. Y al terminar la jornada de grabación, la expectativa social parecía ser la misma. Para muchos yo no podía tener un mal día, no podía estar cansado, no podía equivocarme, admitió. Si me veían serio en la calle, decían que era soberbio. Si estaba reservado en una entrevista, decían que era frío.
pero casi nadie se preguntaba si simplemente estaba agotado o triste. Este desfase entre la persona real y el personaje idealizado se convirtió en una fuente constante de tensión. El actor sentía que cualquier gesto espontáneo podía ser interpretado como una falla en el personaje público que había construido. La disciplina llevada al extremo, quienes trabajaron con él coinciden en un punto. Fernando Colunga era obsesivamente disciplinado. Cuidaba cada ángulo, cada diálogo, cada gesto. Ensayaba, pedía repetir, corregía detalles mínimos. Se mantenía en una excelente condición física. Llegaba puntual a llamados que podían empezar antes del amanecer. Esa disciplina fue una de las claves de su éxito, pero también un arma de doble filo. Yo siempre sentí que no podía relajarme del todo, explicó. Si no entregaba el 100%, sentía que estaba defraudando a los demás, al público, a la producción, a mis compañeros y a mí mismo. Con el tiempo, esa autoexigencia se convirtió en una presión constante. No se trataba solo de actuar bien, sino de no mostrar nunca una grieta. No ganar peso, no perder energía, no permitir que la tristeza personal se filtrara en el personaje. La dictadura de la imagen pública. En la era de las cámaras omnipresentes, redes sociales y titulares instantáneos, Fernando se encontró en un entorno donde cualquier fotografía, frase sacada de contexto o gesto interpretable podía convertirse en noticia. Aunque él nunca fue un usuario activo de redes sociales, sí era plenamente consciente de que estaba permanentemente bajo la lupa. De pronto, salir a cenar con alguien podía convertirse en un titular sobre un supuesto romance. Una expresión de cansancio podía convertirse en un rumor sobre enfermedad. Vivir así te obliga a estar siempre en modo control, explicó. La dictadura de la imagen no solo afectaba lo que hacía, sino también lo que dejaba de hacer. Evitaba lugares concurridos, rechazaba invitaciones a eventos sociales, limitaba su presencia en programas de entretenimiento. Todo para no alimentar especulaciones o titulares sensacionalistas. Pero ese autocontrol permanente tuvo un costo. Lo fue aislando emocionalmente, reduciendo cada vez más los espacios donde podía mostrarse tal cual era, sin filtros ni expectativas ajenas. El hombre que no podía mostrarse vulnerable, uno de los aspectos más reveladores de su testimonio es la dificultad que tuvo para permitirse ser vulnerable. En el imaginario colectivo, el galán es fuerte, resiste, protege, soporta. Y Fernando sintió que, de alguna forma, tenía que honrar esa imagen también en su vida personal. Sentía que si admitía que estaba triste, cansado o roto por dentro, decepcionaría a quienes me veían como un ejemplo de fortaleza. Es una carga extraña porque nadie te la exige directamente, pero tú la asumes como una obligación, reconoció. Esto lo llevó a ocultar procesos emocionales importantes, duelos, desilusiones, momentos de soledad profunda. En lugar de hablarlos, los encerraba dentro de sí mismo. Y la imagen pública seguía intacta. Traje impecable, sonrisa medida, respuestas correctas. El resultado fue una distancia cada vez mayor entre la apariencia y la realidad. Cuando finalmente decidió retirarse, una de las razones más poderosas
fue la necesidad de dejar de interpretar un papel fuera del set, entre la fantasía del público y la verdad íntima. Los fans, por su parte, también jugaron un rol involuntario en esa dinámica. Admiraban no solo a los personajes, sino la idea de que Colunga era, en la vida real, muy parecido a ellos. El hombre fiel, protector, romántico, inquebrantable. Muchos construyeron sobre él fantasías de pareja ideal, esposo perfecto, padre ejemplar potencial. Pero la realidad es que Fernando eligió una vida muy distinta. Privada, casi anónima, sin una familia expuesta ante los medios, sin bodas televisadas, sin hijos modelando para revistas, sin realities sobre su día a día. Yo sabía que esa imagen de perfección no era sostenible, pero también sabía que muchas personas habían proyectado en mí sus propias expectativas, y a veces sientes miedo de romper esa ilusión, explicó. Este conflicto lo acompañó por años. Sabía que su verdad personal no necesariamente coincidía con la ficción que el público deseaba creer. La presión invisible de no envejecer. Otro punto clave de este capítulo en su vida es el paso del tiempo. En una industria que exalta la juventud y la apariencia física, llegar a los 50 y luego acercarse a los 60 supone un reto extra para cualquier actor que ha construido su carrera como galán. Fernando admitió que también sintió esa presión. Es duro mirarte al espejo y ver que no eres el mismo de La usurpadora o Amor real. El público te recuerda congelado en esa época, y tú, en cambio, vives cada año en tu piel. Aunque se mantuvo en excelente forma física, sabía que el envejecimiento era inevitable. Y con él llegaba la necesidad de redefinir quién era como actor y como persona. ¿Debía seguir interpretando al galán romántico de siempre? ¿Debía aceptar papeles distintos, más maduros, incluso vulnerables o quebrados? Estas preguntas, sumadas a su cansancio emocional, lo llevaron a concluir que necesitaba distancia para replantearse su lugar en la industria. Preferí retirarme antes que convertirme en una caricatura de mí mismo, dijo con honestidad. La armadura que finalmente decidió soltar con los años, Fernando entendió que esa imagen perfecta que lo había protegido durante tanto tiempo también lo había encerrado. Fue una armadura que le permitió sobrevivir en un medio demandante, pero que terminó siendo pesada de más. Su reciente confesión, admitiendo su gran tristeza, sus miedos, sus pérdidas y su deseo de priorizar su paz personal, representa, en muchos sentidos, la decisión de quitarse esa armadura. Por primera vez en mucho tiempo, no siento la necesidad de demostrar nada a nadie. No necesito ser el galán de nadie, solo necesito ser yo, declaró. En este punto de su vida, la perfección ha dejado de ser un objetivo. Ahora, lo que busca es autenticidad, incluso si eso implica mostrarse menos inmaculado, más humano, más contradictorio. Si hay un tema que ha acompañado el nombre de Fernando Colunga casi desde el inicio de su fama, ese es el de su vida amorosa. Con cada telenovela, con cada pareja en pantalla, surgían nuevas teorías. Romances secretos, compromisos ocultos, amores imposibles. Sin embargo, a lo largo de toda su carrera, el actor mantuvo una línea clara: no hablar de su intimidad. Este silencio,
más que apagar las especulaciones, las alimentó. Y con el paso del tiempo, los rumores dejaron de ser una anécdota y se convirtieron en un subtexto permanente de su figura pública. La química en pantalla que traspasaba la ficción. Desde sus primeras telenovelas como protagonista, la química de Fernando con sus compañeras de reparto fue evidente. Con Thalía en María, la del barrio, con Gabriela Spanik en La usurpadora, con Adela Noriega en Amor Real, con Lucero en Soy tu dueña o con Blanca Soto en Porque el amor manda. Las parejas que formaba en pantalla se convirtieron en referentes del romance televisivo. Los fans no se conformaban con verlo enamorado en la ficción. Querían creer que esos amores también existían fuera del set. Cada mirada, cada beso, cada escena cargada de tensión era analizada como una posible prueba de algo más. Los medios, por su parte, aprovechaban esa expectativa. Titulares como «Romance fuera del set», «La relación que nadie quiere confirmar» o «Más que compañeros de trabajo» se volvieron frecuentes. Sin embargo, cuando llegaba el momento de la pregunta directa, Fernando respondía siempre con la misma estructura. Una sonrisa leve, una pausa calculada y una frase diplomática como «Somos grandes amigos. La admiro mucho. Hay mucho respeto y cariño, pero nada más». El gran tabú, su orientación y los rumores sin pruebas. Con el correr de los años y ante la ausencia de una pareja formal presentada ante el público, comenzó a tomar fuerza otra línea de especulación: su orientación sexual. Programas de chismes, columnas de opinión y usuarios en redes sociales empezaron a plantear abiertamente la posibilidad de que Fernando fuera gay y que, por temor al escrutinio social o a afectar su imagen de galán, hubiera decidido mantenerlo oculto. Lo curioso es que, a pesar de la insistencia mediática, nunca aparecieron pruebas concluyentes, ni fotografías comprometedoras, ni testimonios directos, ni declaraciones de terceros que pusieran fin al debate. Todo se sostenía sobre conjeturas, interpretaciones de gestos, silencios o elecciones de vida. En su entrevista más reciente, cuando se le preguntó por estos rumores, Fernando no respondió con un sí ni con un no categórico. En cambio, eligió una vía más reflexiva. Durante toda mi carrera, aprendí que no tengo que dar explicaciones sobre con quién comparto mi vida. El amor es amor, y yo he amado profundamente, aunque no lo haya gritado a los cuatro vientos. Con esa frase, el actor hizo algo que jamás había hecho: reconocer la existencia de amores reales en su vida, aunque sin etiquetarlos ni describirlos. Para algunos, estas palabras fueron casi una confirmación indirecta de que algo de lo que se había sospechado no estaba del todo errado. Para otros, fue simplemente una defensa de la privacidad y una postura madura frente a una curiosidad que él considera innecesaria: la decisión de no exponerse. En un momento de la conversación, Fernando explicó que su elección de no hablar sobre su vida sentimental no nació del miedo, sino de una convicción. Yo crecí en una época en la que la vida privada era privada. Nunca sentí la necesidad de convertir mis relaciones en espectáculo. Tenía claro que, si permitía que se hablara libremente de mis amores, dejarían de ser míos. Para él,
El problema no era amar, sino tener que justificar a quién amaba y por qué. Sabía que, por su condición de figura pública, cualquier relación, fuera con quien fuera, se convertiría en objeto de escrutinio, juicio y debate. Y no estaba dispuesto a exponer a la persona a su lado a ese nivel de presión. Esta postura, coherente con la forma en que ha manejado su vida pública, le ha costado críticas. Algunos lo han tildado de distante, frío o arrogante por no compartir más detalles personales. Pero quienes lo conocen de cerca sostienen que se trata, ante todo, de una decisión de protección, soledad elegida o consecuencia de la fama. Una de las preguntas que flotan en torno a su figura es si esa reserva extrema lo ha llevado a una vida más solitaria de lo que hubiera deseado. Cuando se le planteó esta cuestión, Fernando no la eludió, pero tampoco la dramatizó. He tenido momentos de soledad, como todo el mundo, a veces elegidos, a veces no. Pero no me considero un hombre aislado. Tengo pocos amigos, pero muy leales. Y en cuanto al amor, no me ha faltado. Simplemente decidí que no tenía que compartirlo con todo el planeta. Su respuesta sugiere que, lejos de ser un hombre sin vida amorosa, Colunga es alguien que ha vivido sus relaciones en privado, al margen del espectáculo y de las expectativas del público. Sin embargo, también deja entrever que la fama condicionó sus posibilidades de vivir el amor con total libertad, sobre todo en una industria que, durante muchos años, exigía cierta coherencia entre la imagen pública del galán heterosexual y su realidad íntima. Entre el morbo y el derecho a la intimidad, el caso de Fernando Colunga se ha convertido en un ejemplo emblemático de la tensión entre el morbo mediático y el derecho a la intimidad. Por un lado, existe una audiencia acostumbrada a saberlo todo sobre la vida de los famosos, sus parejas, sus rupturas, sus hijos, sus peleas. Por otro, hay figuras como él que reivindican la posibilidad de ser artistas sin entregar cada aspecto de su vida al consumo público. En algún momento de la entrevista, el periodista le preguntó directamente si no creía que su silencio había alimentado aún más los rumores. Fernando respondió con serenidad: probablemente sí. Pero prefiero 1000 rumores a una verdad que deje de ser mía. Si algún día siento que debo contar algo, lo haré porque nace de mí, no porque otros lo exijan. Con esa frase, dejó claro que su confesión actual, la de haber amado, de haber sufrido, de haber necesitado retirarse para encontrarse, no es consecuencia de la presión, sino de un proceso interno de madurez, el amor como territorio sagrado. En definitiva, el capítulo de su vida amorosa se mantiene deliberadamente incompleto para el público. Sabemos que hubo amores, sabemos que hubo pérdidas, sabemos que hubo alguien que lo acompañó en sus momentos más difíciles. Sabemos también que el tema de su orientación ha sido utilizado una y otra vez como combustible para el espectáculo. Pero Fernando ha decidido trazar una línea clara. El amor, en su caso, es territorio sagrado, y como tal, no está obligado a ser exhibido. En un tiempo en el que muchos famosos construyen su carrera sobre la exposición absoluta de sus emociones, parejas y conflictos, la postura de Colunga puede parecer anacrónica. Sin embargo, su elección plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Tiene el público derecho a exigir que un actor
revele todos los detalles de su vida íntima solo porque lo ha visto enamorarse una y otra vez en la ficción? Si los primeros años de la carrera de Fernando Colunga pueden leerse como una sucesión de éxitos profesionales, reconocimientos y contratos estelares, la etapa que vino después de su retiro parcial de las telenovelas está marcada por algo mucho más íntimo. Una conversación silenciosa con el paso del tiempo, la pérdida y la necesidad de encontrar paz. Detrás del ídolo que parecía inagotable, apareció un hombre que tuvo que preguntarse, quizá por primera vez sin evasivas: ¿quién soy cuando ya no tengo un protagónico, un set y una historia que contar? El duelo que lo obligó a bajar la velocidad, la muerte de su padre, que él mismo definió como el golpe más duro de su vida, no solo lo llenó de dolor y culpa, sino que también funcionó como un punto de quiebre existencial. Durante años, Fernando había vivido bajo una lógica clara: trabajo, disciplina, éxito, nuevos proyectos. Pero aquel acontecimiento lo confrontó con algo que no podía controlar: la fragilidad de la vida. Hasta ese momento, yo creía que todo podía organizarse, planearse, resolverse con esfuerzo. La pérdida de mi padre me demostró que no siempre es así, confesó. Fue entonces cuando empezó a cuestionar la velocidad a la que vivía. Las jornadas de grabación interminables, la presión de la audiencia, la exigencia física. Todo comenzó a parecerle desproporcionado frente a la idea de no haber estado lo suficiente al lado de las personas que realmente importaban. Aprender a estar solo, sin sentirse vacío. En su periodo de retiro, Colunga experimentó una soledad distinta a la que había vivido en el pasado. Ya no era la soledad del actor que llega tarde a casa después de grabar, todavía lleno de luces y diálogos en la mente. Era una soledad voluntaria, una pausa deliberada en la que eligió dejar de hacer ruido para poder escucharse. Al principio es incómodo. Cuando toda tu vida ha girado en torno a la productividad y de pronto te detienes, el silencio asusta. Pero después de ese miedo inicial, empecé a encontrarle sentido, relató. En lugar del bullicio de los foros, aprendió a convivir con el sonido de sus propios pensamientos. Volvió a leer con calma, a ver cine como espectador y no como colega, a caminar por lugares donde nadie lo reconociera. Esta rutina, que para muchos sería común, para él fue un descubrimiento tardío. Me di cuenta de que nunca había tenido una vida normal, admite. Todo giraba en torno a la próxima escena, el próximo proyecto, el próximo éxito. Cuando eso desapareció, tuve que aprender a estar conmigo mismo. La relación con su cuerpo y la aceptación del tiempo. Durante décadas, el cuerpo de Fernando Colunga fue parte fundamental de su trabajo, no solo como herramienta interpretativa, sino también como elemento clave de la imagen del galán. Rutinas de gimnasio estrictas, dietas controladas, horas y horas de rodaje. En su nueva etapa, decidió relacionarse con su cuerpo desde otro lugar. Continuó cuidándose, pero ya no desde la obsesión estética, sino desde la búsqueda de bienestar. Entendí que entrenar ya no era solo para verme bien en cámara, sino para sentirme bien en el día a día, para tener energía, para estar sano, para poder vivir de manera digna lo que venga después de los 60, explicó.
También fue honesto al hablar del envejecimiento. No es fácil verte cambiar cuando el mundo te recuerda congelado en tus mejores años, pero la vida es movimiento. Y resistirse a eso es pelear contra algo que siempre terminará ganando. En lugar de intentar negar el paso del tiempo, Fernando aprendió a integrarlo. Aceptó las arrugas, las líneas de expresión, la madurez en la mirada. Lo que antes era una amenaza para la carrera del galán comenzó a convertirse en materia prima para una nueva versión de sí mismo, la de un hombre que no tiene que demostrar juventud eterna para seguir teniendo valor. Los afectos que se quedaron cuando se apagaron las cámaras, el retiro parcial también funcionó como un filtro natural en su vida social. No todos los que lo rodeaban como estrella seguían allí cuando dejó de estar presente en la pantalla. Pero los que se quedaron de verdad. Te das cuenta muy rápido de quién está contigo por el brillo y quién se queda cuando las luces ya no están encendidas, dijo. Actores con los que compartió rodajes, miembros del equipo técnico, amigos de la infancia y algunas personas completamente ajenas al medio artístico se convirtieron en su círculo cercano. Con ellos, Fernando construyó una red de afecto menos numerosa, pero más sólida. Sin cámaras ni reporteros, las charlas cambiaron de tema. Ya no giraban alrededor de ratings o contratos, sino de salud, proyectos personales pequeños, viajes, libros, recuerdos compartidos. Un nuevo tipo de éxito, el de estar en paz. En la entrevista, quizá uno de los momentos más reveladores fue cuando se le preguntó si no echaba de menos el reconocimiento masivo, los aplausos, el impacto diario en la audiencia. Su respuesta fue clara. Claro que extraño el set, la adrenalina de una escena bien lograda, el abrazo del público. Pero descubrí que hay otro tipo de éxito que nunca había probado, el de dormir en paz, sin sentir que le debo algo al mundo. Este nuevo éxito no tiene alfombra roja ni flashes, pero para él es igual de valioso. Consiste en poder elegir con quién comparte su tiempo, en no sentirse obligado a decir sí a cada proyecto, en vivir sin la sensación permanente de estar bajo examen. El legado como actor y como ser humano a los 59 años, Fernando Colunga no habla de su legado en tono grandilocuente. De hecho, evita la palabra legado cuando puede. Pero la realidad es que lo tiene. Sus personajes siguen siendo retransmitidos en distintos países. Sus telenovelas continúan encontrando nuevas audiencias en plataformas digitales y su nombre sigue generando respeto dentro de la industria. Si algo quiero dejar más allá de mis trabajos, es la idea de que se puede tener una carrera larga sin destruir tu vida personal en el camino, afirma. Su manera de retirarse, sin escándalos, sin rupturas mediáticas, sin discursos melodramáticos, también forma parte de ese mensaje. Mostró que un actor puede, llegado el momento, dar un paso atrás para cuidar su salud emocional, su privacidad y su dignidad, sin por eso renunciar a lo que ha construido. Mirar hacia adelante sin urgencia. Cuando se le pregunta por el futuro, Fernando no suena ansioso ni acelerado. No promete grandes regresos ni proyectos épicos. Habla más bien desde una calma nueva. Si llega un proyecto que me mueva de verdad, lo consideraré. Si no, estoy bien como estoy. No necesito demostrar nada. Ya hice mi parte.
Esta frase resume en gran medida el proceso que ha vivido. De la hiperexigencia constante a la aceptación tranquila de su propio recorrido. Ya no se trata de conquistar más, sino de honrar lo que ya fue, sin cerrar del todo la puerta a lo que podría venir. En este punto, el hombre y el mito parecen haberse reconciliado. El galán perfecto ha dado paso a un ser humano que acepta sus límites, sus miedos, sus duelos y sus renuncias. Y es quizás allí, en esa vulnerabilidad asumida, donde Fernando Colunga se vuelve más real y, paradójicamente, más admirado que nunca. Tras años de silencio, distancia y vida privada cuidadosamente protegida, la gran pregunta que sobrevuela cada conversación sobre Fernando Colunga es siempre la misma. ¿Volverá alguna vez a la pantalla? Su reciente entrevista, en la que por primera vez habló con franqueza de su retiro, de sus pérdidas y de los rumores que lo acompañaron durante décadas, reavivó esa duda entre millones de fans. No hizo un anuncio oficial, pero dejó frases lo suficientemente abiertas como para alimentar la esperanza. No he dicho que nunca volveré. Solo digo que, si lo hago, tendrá que ser por un motivo que valga la pena, declaró con calma. La industria que lo sigue esperando. Aunque el tiempo ha pasado y han surgido nuevos protagonistas, productores y ejecutivos de distintas cadenas, reconocen que el nombre de Fernando Colunga sigue teniendo peso. No se trata solo de nostalgia. En muchos mercados internacionales, sus telenovelas continúan emitiéndose con éxito, y su rostro sigue asociado a una época dorada del melodrama latino. Varios proyectos, según se ha sabido extraoficialmente, lo han buscado en los últimos años. Series para plataformas de streaming, telenovelas de alto presupuesto, incluso películas con papeles a su medida. Pero Colunga ha sido selectivo hasta el extremo. Llega un punto de tu carrera en el que ya no aceptas un personaje solo porque es protagónico. Necesitas que la historia tenga algo que decir, que te mueva por dentro, explicó. Esta actitud ha generado una percepción curiosa. Mientras algunos lo ven como un actor difícil de convencer, otros lo interpretan como alguien que ya no está dispuesto a negociar su paz interior a cambio de un nuevo éxito. ¿Qué tipo de proyecto podría traerlo de vuelta? Si Fernando Colunga llegara a volver, es muy probable que su regreso no se parezca a sus grandes éxitos del pasado. Él mismo ha reconocido que no se ve repitiendo el molde del galán clásico que interpretó durante tantos años. En su lugar, ha manifestado interés en explorar personajes más complejos, hombres marcados por la edad, el fracaso, la culpa, la contradicción. Personajes que reflejen de algún modo el camino de madurez que él mismo ha transitado fuera de cámaras. A mí ya no me interesa ser el héroe perfecto. Si vuelvo, será para hacer un papel que me permita mostrar otras capas de la condición humana, señaló. También ha dejado abierta la puerta a otros roles dentro de la industria, más allá de la actuación, la producción, la dirección o la asesoría creativa. No por afán de control, sino por curiosidad y por la posibilidad de aportar su experiencia desde otro ángulo. Pasé muchos años frente a la cámara. Sería interesante algún día contar historias desde atrás de ella, confesó. El vínculo con sus fans, una relación silenciosa pero intacta, a pesar de su retiro,
El vínculo emocional entre Fernando y su público no se ha roto. En redes sociales, cuentas de fans de distintas generaciones comparten a diario escenas de sus telenovelas, entrevistas antiguas, fragmentos de personajes que marcaron sus vidas. En muchos de esos comentarios se percibe un tono parecido: gratitud. Personas que crecieron viendo La Usurpadora o Amor Real recuerdan cómo esas historias las acompañaron en momentos difíciles. Otros, más jóvenes, lo han descubierto a través de retransmisiones y plataformas digitales, y lo veneran como un ícono de una televisión que ya no se hace igual. Curiosamente, Fernando no alimenta ese vínculo con publicaciones constantes ni apariciones virtuales. Sin embargo, cada vez que su nombre vuelve a los titulares, la respuesta del público demuestra que no ha sido olvidado. Si algún día vuelvo, será también por ellos, reconoció. No me gusta vivir pendiente de la aprobación, pero sí valoro profundamente el cariño que me han dado durante tantos años. La tensión entre el mito y la realidad. Una parte del magnetismo actual de Colunga tiene que ver con algo que no es fácil de replicar en la era de la sobreexposición: el misterio. Mientras muchos artistas comparten cada detalle de su vida en tiempo real, él ha optado por el camino opuesto. Y esa distancia lo ha convertido, con el paso del tiempo, en una figura casi mítica. Su posible regreso, por lo tanto, no sería solo el de un actor a un nuevo proyecto, sino el de un mito a un formato que hoy funciona bajo otras reglas. ¿Sería bien recibido por las nuevas audiencias? Todo indica que sí. ¿Encajaría en las narrativas actuales más rápidas, más irónicas, más fragmentadas? Ahí la respuesta es menos evidente. Pero quizá esa tensión entre lo clásico y lo contemporáneo, entre el melodrama tradicional y las nuevas formas de ficción, sea precisamente el terreno ideal para un regreso significativo. La aceptación del tal vez nunca. Al mismo tiempo, Fernando no descarta una posibilidad que muchos de sus fans preferirían no imaginar: la de no volver nunca más. No lo plantea como una renuncia dramática, sino como una opción legítima. También es válido retirarse a tiempo. Hay carreras que se cierran en silencio, sin despedidas oficiales. Yo no necesito un gran adiós, dijo. Estas palabras reflejan una serenidad que contrasta con la ansiedad que rodea normalmente a las figuras públicas que temen ser olvidadas. Colunga parece haber hecho las paces con la idea de que su historia en la televisión podría estar completa tal como está. Para él, el valor de lo que hizo no depende de la cantidad de proyectos que acumule, sino del impacto que esos trabajos ya han tenido en la vida de las personas. El legado vivo de un galán que eligió ser hombre. Mientras el debate sobre su posible regreso sigue abierto, una cosa es indiscutible: Fernando Colunga ya ocupa un lugar definitivo en la memoria colectiva de la televisión en español. Sus personajes forman parte de un imaginario compartido por millones de personas en distintos países. Sus telenovelas se siguen recomendando. Sus escenas se siguen compartiendo. Sus gestos se siguen imitando. Es el tipo de reconocimiento que no depende de la actualidad, sino de la permanencia. Y quizá esa sea la paradoja más interesante. Al retirarse, al guardar silencio, al resistirse a la lógica de la exposición constante, Colunga se ha vuelto aún más inolvidable. Dejó de ser simplemente un galán de moda
para convertirse en una figura referencial, en un punto de comparación para quienes vinieron después. En el fondo, la pregunta sobre si volverá o no a la pantalla puede ser menos importante que otra, más profunda. ¿No ha vuelto ya de alguna forma cada vez que una nueva generación lo descubre en una telenovela repetida, en un clip, en una escena que sigue provocando suspiros y emociones? Porque, aun lejos del foco, Fernando Colunga continúa presente. En la memoria, en la nostalgia, en las historias que cambió. Y ahora también en esta confesión tardía que lo muestra por fin no solo como mito, sino como hombre. A lo largo de su carrera, Fernando Colunga aprendió a habitar dos mundos paralelos. El de la ficción, donde encarnó héroes invencibles, y el de la vida real, donde debió enfrentar pérdidas, dudas y cansancio lejos de las cámaras. Durante años, eligió que ambos universos no se tocaran. Lo profesional pertenecía al público, lo emocional era solo suyo. Sin embargo, a los 59 años, ese pacto de silencio comenzó a resquebrajarse. No porque la presión mediática fuese más fuerte, ni porque los rumores lo hubieran acorralado, sino porque él mismo sintió la necesidad de reconciliar su historia pública con su verdad íntima. Su reciente confesión no fue un escándalo explosivo, sino un ejercicio de honestidad serena. Reconoció sus tristezas, sus duelos, su agotamiento y la decisión consciente de retirarse para salvarse a sí mismo. Lo que durante décadas alimentó especulaciones, su vida amorosa, su orientación, su aparente soledad, su retiro abrupto, encontró ahora una forma distinta de ser abordado. Fernando no ofreció nombres, fechas ni titulares fáciles. No entregó una lista de romances ni una revelación espectacular que pudiera convertirse en tendencia. Lo que sí hizo fue algo más profundo. Admitir que amó, que sufrió, que se equivocó y que necesitó desaparecer para volver a encontrarse. Su historia demuestra que el éxito no siempre se mide en contratos firmados, premios o puntos de rating. A veces, el verdadero triunfo consiste en saber cuándo es momento de detenerse, de reconocer el propio límite, de priorizar la salud mental y emocional por encima de la lógica implacable del espectáculo. En un medio donde muchos temen volverse irrelevantes si dejan de aparecer, Colunga eligió lo contrario: arriesgarse al olvido para preservar su propia paz. Hoy, mientras sus telenovelas siguen repitiéndose en diferentes países, mientras nuevas generaciones lo descubren en plataformas digitales, y mientras sus fans de siempre continúan recordando diálogos, escenas y personajes, Fernando vive una vida más silenciosa, menos visible, pero también más auténtica. No necesita demostrarse como galán, como héroe, ni como mito. Por primera vez parece estar cómodo simplemente siendo hombre. Queda, sin embargo, una incógnita flotando en el aire. ¿Regresará algún día a la pantalla en un papel que refleje al hombre maduro que es ahora? ¿O elegirá permanecer como una leyenda que se retiró en pleno respeto de sí mismo, dejando que sus obras hablen por él? La respuesta, de momento, sigue siendo suya. Lo que sí es claro es que, al abrir una rendija en su hermetismo histórico,
Fernando Colunga ha regalado al público algo que tal vez valga más que cualquier primicia. Una muestra de humanidad. Y así, entre la nostalgia por el galán perfecto y la admiración por el hombre que se atrevió a bajar del pedestal, queda la pregunta que sigue resonando en la mente de millones de seguidores. ¿Será este el momento en que Fernando Colunga revele la verdad sobre su vida amorosa y su retiro de las telenovelas? Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perder